todas las batallas que lucharon, los mongoles eran sustancialmente inferiores en número a sus enemigos, pero eran mucho más móviles porque tenían muchos caballos y eran capaces de operar en pequeños equipos tácticos con unos pocos ataques. Por eso lo primero que pensabas cuando peleabas contra los mongoles era que parecía que estaban en todas partes. A menudo se acercaban en una única hilera y de repente se dispersaban y reaparecían rodeándote por todas partes. Era realmente molesto. La combinación mongola de equitación magistral y estrategia táctica sobrecogía a sus enemigos. En menos de 2 años, los tártaros son prácticamente borrados de la faz de la tierra. Solo queda su nombre. Y son los primeros de muchos, porque Temujin ha diseñado para su ejército la caballería ligera más brillante que ha conocido el mundo. Y se venga de los tártaros, del pueblo que les había causado tantos infortunios a su familia y a sus familiares. Y cuando finalmente los derrota, cuenta la leyenda que hizo que ejecutaran a todos los que fueran más altos que el eje de un carromato. Así que aniquila a esta tribu. El ambicioso jefe es un hombre religioso. Venera la jerarquía natural que contempla a su alrededor. La tierra es sagrada. Los ríos son sagrados. Pero encima de todo está el cielo, el protector de los nómadas. Para Temujin, los asuntos humanos deben reflejar esa jerarquía, y un hombre debe estar por encima de todos los demás. A Temujin no le cabe duda que el destino le ha elegido a él como jefe. Creía que pertenecía a un linaje celestial con un destino. ¿Por qué? Porque cuando se consigue la victoria en la batalla, es porque así lo decide el cielo. Dios, el Mokatenga, el cielo o Dios eterno, del que Gengis Khan creía que dependía todo. Las victorias en la batalla y todos los éxitos y fracasos del mundo. En 1206, un consejo de jefes de tribus de la estepa aclama a Temujin como jefe universal, o Gengis Khan. Ahora se dispone a conquistar el resto del mundo y a labrar su reputación como el más sangriento de todos los bárbaros. Impulsado por la venganza del asesinato de su padre y legitimado por el instinto de su propio destino, en 1206 Gengis Khan emerge de la oscuridad hasta el borde de la dominación mundial. Es el máximo jefe, el Khan de todas las inquietas tribus nómadas de las estepas. Su pueblo lleva una vida difícil en un ambiente brutal. Es una sociedad en perpetuo movimiento. Están preparados para levantar el campamento en cualquier momento. ¿Qué nos dicen de este pueblo las tiendas en las que viven? Tienen una estructura de caña y fieltro atados o cosidos a paneles individuales de caña que pueden montarse y desmontarse en 15 minutos. El interior de las yurtas era increíblemente oscuro y estaba lleno de humo, porque solo tenían un agujero en lo alto y otro para la puerta. Y la puerta siempre se orientaba al sur, porque los mongoles tenían la superstición de que las buenas noticias llegaban del sur. Había fieltros en el suelo, fieltros en las paredes, todos muy oscuros e impregnados de humo. ¿Qué quemaban? No hay madera en la estepa. Pues estiércol. Y el humo también estaba impregnado de ese olor animal. Este sistema de subsistencia forjó el carácter de Gengis Khan, y las palabras de venganza de su madre le proporcionaron una misión. Es indicativo de la importancia del papel que jugaban y que siguen jugando las mujeres mongolas. Tienen un papel educativo fundamental.
A causa de esta etapa de su vida, Gengis Khan estará siempre muy unido a las mujeres, a su esposa y a su madre. Son figuras muy prominentes en su vida y las dos estarán representadas de forma relevante más tarde. De hecho, cuando Gengis Khan distribuye su territorio y sus soldados entre su pueblo, ambas mujeres reciben parte de ese dominio. La mujer es quien mantiene unida a la familia. Hacia el año 1206, el dominio de Gengis Khan sobre las estepas es indiscutible. Ahora dirige su venganza hacia los ricos y arrogantes Qin de China. En 1211 los mongoles se disponen a invadir China. La enorme y antigua nación les considera sucios advenedizos que a veces arman un poco de jaleo. Los chinos no tienen ni idea de a lo que se van a enfrentar. En el sur de China, la dinastía Sun, los chinos del sur del país, a menudo consideraron a los mongoles como posibles aliados y desarrollaron una imagen muy interesante de ellos. Creían que los mongoles eran un pueblo bárbaro, cruel y salvaje, pero a la vez incorruptible y sin malear. En unas pocas horas, las tropas mongolas aniquilan un ejército chino mucho más grande. Los nómadas aprenden rápido. Copian las técnicas chinas de asedio para abrir brechas en sus murallas. Se convierten en la personificación del terror. Entonces empiezan a tocar los tambores que llevan 4 hombres con cuerdas. El simple sonido de los tambores hace que la gente enloquezca de miedo. Traían consigo a los prisioneros de la anterior ciudad conquistada y los echaban al foso para poder caminar sobre los cadáveres hasta el pie de la muralla. Y luego mataban a todos los seres vivientes, hasta los perros y los gatos. En 1215 arrasan la capital del norte de China, Chuntu, la actual Pekín. Pero justo cuando la victoria está al alcance de su mano, les llega la noticia de que se cuecen problemas en la patria mongola. La noticia le llega a Gengis Khan a través de 1.600 kilómetros de territorio, transportada por un sorprendente sistema de comunicación que acabará conectando a todo el imperio mongol. Desarrollaron desde muy pronto un sistema conocido como YAM, que funcionaba como el Pony Express. Se despachaba a 2 mensajeros con insignias especiales alrededor de la cintura que indicaba que eran emisarios oficiales del gobierno. Se les proporcionaban caballos en estaciones de correos cada 40 kilómetros para que los dos pudieran seguir galopando con rollos de mensajes en sus manos. En 1218, los jinetes Yam le llevan a Gengis Khan la noticia de que Kuch-Lug, el Khan del clan de los Naiman, está fomentando una rebelión entre otras tribus descontentas. El orden que tanto le ha costado ganar a Gengis Khan se ve amenazado por la deslealtad de su propio pueblo. No se puede tolerar. Gengis Khan lanza una cruzada en busca de los rebeldes que le aleja de sus asuntos en China. Mientras persiguen a los rebeldes hacia el oeste en tierra musulmana, se anexionan un reino detrás de otro. Antes de cruzar cada frontera, Gengis Khan le ofrece al gobernante local la opción de entregar a los conspiradores y rendirse pacíficamente. Si el gobernante se resiste, Gengis Khan le previene de que no tendrá piedad. A un jefe le escribe: "El desastre te alcanzará a ti también". La campaña de venganza de Gengis Khan ha ampliado su imperio hasta rozar las fronteras del antiguo reino de Warazam, lo que hoy es Uzbekistán. Aunque Warazam es un objetivo atractivo, Gengis Khan decide no ir más lejos. Ha aprendido algo nuevo. Creo que el momento clave de la carrera de Gengis Khan, el que lo eleva de ser un jefe territorial de la Mongolia exterior, y no es casualidad que Mongolia exterior signifique el quinto pino, detrás de más allá, a convertirse en un actor principal del escenario mundial.
se da cuenta de que sus territorios comprenden la ruta de la seda y que puede cambiar la suerte de su pueblo con el comercio. Envía una serie de embajadas a su vecino más cercano, el sultán Mohammed, que era el gobernante del este del mundo islámico. Las embajadas van seguidas de una caravana de 1500 camellos. Y creo que lo que pasó es que una caravana de camellos era tan fastuosa que despertó la avaricia del gobernador musulmán del puesto fronterizo de Utrar, que la requisó. El gobernador de la ciudad fronteriza vio que llegaba una embajada de mercaderes mongoles y le preguntó al sultán Mohammed lo que debía hacer. Le contó que podía tratarse de espías. Le hizo creer que los enviados mongoles eran espías. ¿Qué debo hacer con ellos? ¿Puedo masacrarlos? Y el sultán Mohammed le dijo sí, y los mataron. Impasible, Gengis Khan envía un segundo emisario que también es capturado. Le afeitan la barba en la calle como humillación y le envían de vuelta. La caravana de regalos, por supuesto, no es enviada de vuelta. El despacho final de Gengis Khan al sultán Mohammed es simple y lacónico. Has elegido la guerra, le escribe. Y fue ese suceso, por avaricia, por romper las leyes del intercambio de embajadores y de permiso a los mercaderes para cruzar fronteras libremente, lo que causó la catástrofe mongola. Una catástrofe que, según narra una crónica rusa, no dejó ni un ojo abierto que llorara a los muertos. Llegaron, atacaron, saquearon, quemaron, asesinaron y se marcharon. Fue un completo desastre para el mundo civilizado, que había explotado por una pequeña chispa. Mientras sus soldados se preparan para la guerra en 1219, Gengis Khan se muestra despreocupado. Pasará, dice, lo que tenga que pasar, y lo que sea, no lo sabemos nosotros. Solo Dios lo sabe. Llevando a cabo el plan celestial de Dios, el Khan enseñará a sus enemigos una tremenda lección y continuará una conquista que destruirá todo lo que le salga al frente, incluyendo los conocimientos y riquezas de una civilización entera. Gengis Khan ha unificado a los nómadas mongoles, ha sometido a los opulentos chinos y ahora en 1219 está a punto de abatirse sobre el sultán Mohammed, soberano del imperio Warazam de Asia Central. Gengis Khan es un hombre motivado por la venganza. Inalchuk, el gobernador del sultán, ha humillado flagrantemente a un enviado diplomático mongol, un abuso intolerable. Pero el bastión del sultán, Samarcanda, está defendido por un ejército mucho más grande que el de Gengis Khan. Para igualar la desventaja, el Khan pone en marcha las herramientas que también le han servido en el pasado: la movilidad y la sorpresa. Lo más interesante de esta campaña en especial es que Gengis Khan dividió a su ejército frente a un adversario superior. Es el tipo de táctica que asociamos con el general Lee o con la Blitzkrieg de la Segunda Guerra Mundial. Su propósito es atravesar el frente enemigo para crear confusión y distracción en la retaguardia, y así poder retirarse luego y tomar esas posiciones. Creo que eso es una parte muy significativa de lo que hace. Gengis Khan asesta su primer golpe en la ciudad fronteriza de Utrar en 1219. Tras un asedio de 5 meses, los mongoles irrumpen a través de las defensas y destrozan todo lo que se encuentran por delante. Su crueldad no tiene límites.
¿Por qué eran tan crueles los mongoles? Nadie conoce la verdadera explicación. Pero como hecho, es indiscutible que esa gente no hacía la guerra de la forma habitual. Al gobernador avaricioso Inalchuk le reservan un destino especial. Descubre de primera mano el significado del viejo proverbio mongol, devuelve lo que te dieron. Arrastrado fuera de su refugio en la ciudadela, le sujetan mientras le vierten plata fundida en los ojos y en las orejas. En febrero de 1220, Gengis Khan planea un ataque en 3 fases sin parangón en astucia y malicia. Primero, 2 columnas de mongoles atacan Guarazam desde direcciones opuestas, este y oeste. Su objetivo principal, hacer creer a Mohammed que esos débiles ataques son lo mejor que pueden mostrar los mongoles. Los ejércitos medievales de Europa y Oriente Medio tenían la fuerte convicción de que retirarse frente al enemigo era humillante y no podían hacerlo. Otra razón por la que no podían hacerlo es que, desde el punto de vista de un general, una vez que empiezas a retirarte, los demás creen que has perdido y pierdes de repente el control sobre tu ejército. Todos se escaparían corriendo. Ah, hemos perdido, tenemos que huir. Los mongoles se retiraban y tan pronto como empezaban a retirarse, se dispersaban repentinamente y volvían a atacar, empezando a disparar de nuevo. Era muy desorientador para muchos ejércitos. La lluvia constante de flechas que caía era muy desorientadora. Distraído por las tretas y escaramuzas de los mongoles, el sultán Mohammed despliega sus fuerzas a lo largo de cientos de kilómetros de tierra fértil por el valle del río al sur de Samarcand. Pero muy lejos, al norte, Gengis Khan prepara el asalto principal. Gengis Khan recluta cuidadosamente como guías a los contrabandistas y bandidos que conocen los pozos de agua secretos y las rutas de camellos del desierto de Kilth-Kum. Son ellos quienes guiarán a sus ejércitos a través de 500 kilómetros de castigadas arenas del desierto. Es la puerta de atrás del reino del sultán. En marzo de 1220, Gengis Khan y su ejército emergen de lo que el sultán creía que era un desierto impenetrable como los demonios de su peor pesadilla. En uno de los ataques estratégicos de retaguardia más grandiosos de la historia de la guerra, la orgullosa Samarcanda cae en solo 10 días. El sultán Mohammed muestra su verdadero talante, huyendo de una ciudad en otra para salvar la vida. Como cazadores persiguiendo a un zorro, los grandes generales mongoles reciben 20.000 hombres para aplastar cualquier población que refugie al sultán fugitivo y le siguen al rastro de forma infatigable hasta que lo matan. No se trataba solo de vencer a un ejército en el campo de batalla, sino de erradicar la potencia de un país hasta dejarla a cero para que no pueda recuperarse. Por eso sembraban los campos con sal, destruían los pozos, inundaban las ciudades, cortaban los canales, arrancaban los huertos, como si el mañana no existiera. La monstruosa ola de devastación mongola destruye ciudades persas magníficas como Balkh y Herat. A Gengis Khan le daba igual. No les importaba lo más mínimo. Y la destrucción que acometieron en el mundo islámico oriental ha perdurado hasta hoy. Las ruinas de ciudades una vez grandes aún yacen desperdigadas por toda Persia como poblaciones fantasma. Con la anexión de Guarazam, el imperio de Gengis Khan se extiende desde el río Amarillo hasta el mar Caspio. El imperio terrestre más grande en la historia del mundo. El resultado más notable de la conquista mongola es que el Oriente queda abierto a Occidente por primera vez en 1000 años. La Pax Mongólica, una paz mongola, permite que por primera vez la gente pueda viajar con total seguridad desde Roma
a Beijing. Nunca había sido posible antes, ni lo volvió a ser hasta el siglo XX. No es poca cosa. Hubo gente de Oriente Medio que viajó por todas partes, incluso hasta el final, hasta China. Un viajero famoso, Ibn Battuta de Marruecos, llegó hasta China, o al menos eso dijo, viajando a través de muchos de los estados sucesores de los mongoles, estados gobernados por los descendientes de Gengis Khan, y ello desarrolló una especie de conocimiento de cada civilización de Eurasia, adquiriendo más conocimiento unas de otras. Irónicamente, la creación de semejante imperio no era el objetivo de Gengis Khan. En su pecho aún ardía la llama de la venganza. Todavía tiene una partida que ganar contra los chinos y decide dedicarse a ello, pero está fuera de su alcance. En 1227, con unos 65 años, Gengis Khan muere camino de China, según la leyenda, a causa de un trágico accidente a caballo. Su cuerpo es escoltado por tropas armadas y doncellas esclavas de vuelta a la estepa, donde se le entierra en secreto. Hay algunas leyendas que cuentan que se escogió a 50 guardias para que lo enterraran, que fueron asesinados por otros 50 guardias, que a su vez fueron asesinados por otros, para que su tumba permaneciera en secreto por varios motivos. Y no se conoce el lugar exacto. Los jefes mongoles eran enterrados en completo secreto. Salían en una procesión con la gente que iba a enterrarles, haciendo sonar los cuernos y tocando los tambores, haciendo tanto ruido como fuera posible. Si la procesión se encontraba con alguien camino del lugar secreto donde se iba a producir el entierro, le asesinaban. El objetivo era que nadie debería saber dónde están enterrados los grandes mongoles. No se ha descubierto nunca ninguna tumba de un jefe mongol. Nunca se han encontrado y no tenemos ni idea de lo que contienen. El imperio de Gengis Khan parece haberse perdido tanto como su túmulo funerario, porque tras su muerte, el estado que había unificado se disgrega, dividido en 4 reinos para sus 4 hijos. Pero el sueño continúa. Se convertirá en pesadilla en manos de otro conquistador mongol. Impulsado por imágenes de gloria, desencadenará un reinado de terror incluso más sangriento y brutal que el de Gengis Khan. En una erupción de violenta conquista, el imperio mongol continúa su expansión después de la muerte de Gengis Khan en 1227. En el oeste, la Horda de Oro descendiente de Gengis Khan gobierna en el sur de Rusia y en Warazam. En el lejano oriente, el nieto del Khan derrota y unifica los 3 reinos de China. Y en Persia, los mongoles se convierten al Islam construyendo mezquitas fabulosas para glorificar a su nuevo dios. Sin embargo, aunque el imperio mongol sea un éxito, su enorme tamaño lo hace difícil de sostener. No había suficientes mongoles. No era una nación gigantesca. No era como China, por ejemplo. Quizá el ejército mongol se compusiera de unos 100.000 hombres, no más. Así que, cuanto más grande era el territorio que dominaban, más fina era la capa de control mongol sobre él. A mediados del siglo XIV, el imperio de Gengis Khan estaba muy debilitado. Como los viejos clanes mongoles de la estepa, sus gobernantes se pasaban el tiempo peleándose entre ellos en vez de combinar sus fuerzas. El verdadero poder se le estaba yendo de las manos a la familia de Gengis Khan y cayendo en las manos de los señores de las guerras tribales, que no pertenecían a la familia imperial, pero que detentaban el auténtico poder. A mediados del año 1300, en las tierras de Warazam, en el moderno Uzbekistán, un joven mongol llamado Timur se dispone a robarle una oveja a un vecino. Es un adversario astuto y sigiloso para el pastor, pero esta vez le falla la suerte.
Se dice que recibe una herida de la que nunca se repondrá del todo, quedando cojo de por vida. Cuando accede al poder, le llaman Timur el Cojo o Tamerlán en Occidente. Es un hombre que sus enemigos aprenderán a temer. Hacia el año 1360, Timur es un importante emir o jefe, un maestro del ajedrez y un hábil estratega. Aunque es mongol, no puede demostrar descender de Gengis Khan, así que se inventa una elaborada genealogía ligándose al gran jefe. Incluso toma 2 esposas descendientes de Gengis Khan para legitimizar su pretensión. Creo que Timur se veía a sí mismo como el restaurador de la nueva versión de la historia de Gengis Khan. Era su propia versión reflejada a través del prisma de sus ambiciones. Y hasta cierto punto se veía a sí mismo como un hombre con un destino, no solo como el enviado del cielo que había sido Gengis Khan, sino como una persona actuando por derecho propio. Hacia 1375, el imperio mongol no es el único proyecto de restauración de Timur. Siglo y medio después de que Gengis Khan incendiara Samarcanda, Timur espera hacer de su ciudad adoptiva la joya del mundo. Había nacido en esa zona y siempre estuvo muy apegado a lo que hoy es Uzbekistán como lugar de nacimiento. Y en el transcurso de sus campañas, donde quiera que estuviese, mataba a todos los hombres de la ciudad, pero salvaba de la muerte a los artesanos y los enviaba a Samarcanda. Hay que imaginarse una Samarcanda llena de tradiciones de todo el Islam, pero también de China y de la India. Samarcanda era algo especial. Samarcanda era una ciudad jardín y una de las mayores actividades constructoras de Timur fue la excavación de canales de irrigación que llenaron las afueras de jardines maravillosos. Como Timur era musulmán, también construyó edificios religiosos y empleó gran parte del botín que adquirió al conquistar la India para construir una mezquita absolutamente gigantesca. Uno de los rasgos de Timur parece haber sido su orgullo y su megalomanía. Y eso se puede apreciar en esta mezquita. Es colosal. Tenía un tamaño enorme, con un portal de 15 metros de alto. La impresión que te debía de causar era: soy un pobre y diminuto fiel que tengo que atravesar esta puerta de 15 metros para entrar. La magnificencia de Samarcanda es un testamento al poderío de Timur, pero es también un testamento a su forma brutal de imponer el orden. Fuera de las murallas de Samarcanda, su crueldad y misericordia se hizo legendaria. A partir de 1385, Timur se dedica a saquear sistemáticamente toda Persia oriental, así como ciudades de todo Azerbaiyán, Georgia, Armenia y el Cáucaso. Decenas de miles de personas son asesinadas por el camino. En 1398, Timur sigue los pasos de los griegos conduciendo una audaz expedición a través de las montañas más famosas del mundo, las Hindu Kush. Después arrasa el norte de la India. Pero cuanto más lejos extiende sus dominios, más difícil es controlar a las poblaciones hostiles. Cuando los habitantes de Delhi se rebelan contra sus nuevos amos mongoles, Timur arranca una página del libro del terror de Gengis Khan y escribe un nuevo capítulo, todavía más horrible. Las crónicas que cuentan que cortó la cabeza a sus víctimas y las apiló en enormes montones son demasiado frecuentes como para ser mera retórica. En números pudo haber unos 70.000 u 80.000 muertos. Pero no importaban, porque estamos hablando de armas psicológicas, que es algo que introdujeron los mongoles. Una cosa es ir a la guerra y otra usar el terror como arma de guerra, que es lo que hizo Timur. Timur aprovechó con eficacia el legado de Gengis Khan. Fue más cruel
en el sentido de que sus matanzas eran más brutales y más rápidas, aunque siempre respetando a los artesanos. Cuando dicen que destruyó una ciudad, se trata de una metáfora, que quiere decir que mató a tanta gente como para que fuera un desastre, pero luego se llevaba de cada ciudad que conquistaba a los mejores trabajadores, los mejores artesanos, los mejores ingenieros y los mejores productos. La línea del cielo de cúpulas de la moderna Estambul es testigo de una dinastía que se interpuso en el camino del sueño de Timur con un imperio mongol del tamaño del de Gengis Khan, los turcos otomanos. En 1402, los territorios en expansión de Timur alcanzaban las inamovibles fronteras del sultán otomano Bayezid. Orgullosos hasta rayar en la arrogancia, ninguno de los dos soberanos toleraba al otro. Timur llega incluso a sugerir que la madre de Bayezid es de nacimiento incierto, queriendo decir que es una puta. Bayezid ya no soportó más. Conduciendo uno de los mejores ejércitos del mundo, el sultán sale de su fortaleza de Ankara para encontrarse con las fuerzas muy inferiores de Timur. Confiado e imponente, sabe poco del genio astuto del mongol Timur. En 1402, agraviado por insultos a su honor, el sultán otomano Bayezid se apresura a enfrentarse al ejército mongol de Timur. Pero Timur, consciente de la ruta del sultán, rodea ágilmente a los turcos. Viajando por rutas desconocidas, coge al sultán por sorpresa y pone sitio al bastión turco, la propia Ankara. Es un giro de los acontecimientos humillante para Bayezid, que se ve obligado a batirse en rápida retirada para defender su ciudad. Cuando por fin llegan sus agotadas tropas, no son rival para el ejército bien descansado de Timur. Y lo que es peor, en el fragor de la batalla, un batallón turco entero deserta y se pasa al bando mongol cuando ven a un príncipe admirado por ellos luchando junto a Timur. Engañado, traicionado y totalmente agotado, el sultán Bayezid rehúsa noblemente abandonar el campo de batalla. Está decidido a luchar hasta el final, pero es capturado y hecho prisionero. La derrota otomana le resulta dulce a Timur, pero es aún más deliciosa para la Europa cristiana. Si se contempla la situación sobre el gran mapa estratégico de Eurasia en esa época, los sultanes otomanos estaban obligados a invadir Constantinopla. Habían penetrado en Europa, la habían rodeado. Estaban listos para empezar el asedio que destruiría la ciudad principal de la cristiandad oriental. Y justo entonces tuvieron mala suerte. Alguien llegó llamando a la puerta de atrás, y ese era Timur. La reacción de Europa a la derrota de Bayezid fue de alegría inconmensurable. Con la derrota de los otomanos en 1402, el imperio de Timur se acerca al de Gengis Khan en tamaño y pretensiones. Predeciblemente no será bastante para el voraz conquistador. Para asegurar su lugar en la historia, debe hacerlo mejor que su héroe. Y la única forma de conseguirlo es apoderarse de lo que no pudo Gengis Khan: China. Pero al igual que Gengis Khan, Timur enferma misteriosamente y muere camino de China. En 1405 es enterrado en Samarcanda en una tumba tan ornamentada como sencilla fue la de Gengis Khan. Hay una anécdota curiosa que cuenta que, cuando estaba agonizando, dijo: "No profanéis mi tumba, porque si lo hacéis, os caerá una maldición peor que yo". Y su tumba permaneció completamente sellada
hasta el 22 de junio de 1941, cuando unos arqueólogos soviéticos la abrieron y encontraron el esqueleto de un hombre alto con la cadera dañada. Y el 22 de junio de 1941, Hitler lanzó su ataque sobre Rusia, lo que marcó el comienzo de una etapa en la que morirían unos 20 millones de rusos en 4 años. Así que se puede decir que su sombra se alargó hasta el siglo XX. Sin la fuerza de la personalidad y el liderazgo de Timur, sus herederos son incapaces de mantener el imperio unido. Los mongoles empiezan a difuminarse en la historia. Demasiado pocos en número para gobernar su vasto imperio, acaban asimilándose a las culturas que conquistan, adoptando como propias sus religiones y costumbres. Y sin embargo, se puede decir que hoy en día su impacto permanece inconmensurablemente presente. Al abrir China a Occidente, los mongoles crearon una sed insaciable de mercancías asiáticas. El impulso para saciarla fomentó la era de los descubrimientos y los viajes que conducirían a Europa a América. En realidad, al destruir los viejos imperios de China y Persia, los mongoles dieron luz al mundo moderno. Un imperio que se extendía desde el mar de Japón hasta el Báltico, desde Corea hasta el este de Alemania, que ocupaba la mayor parte de Eurasia, excepto la India y el sudeste asiático. No había nada igual. ¿Volverá a ver el mundo un imperio igual? En Mongolia, algunos esperan fervientemente que sí. Incluso hoy en día, allí adoran a Gengis Khan como a un dios. Su nombre es una fuente de orgullo nacional, su tienda, un templo sagrado. No es extraño que los mongoles esperen ansiosamente que su espíritu resurja y que regrese el bárbaro. Surgieron a finales del siglo VIII desde los mares helados del norte para tomar el mundo por sorpresa. Durante los siguientes 300 años asolaron las naciones civilizadas. Nada puede detenerlos, ni los océanos, ni el miedo a lo desconocido, ni los soberanos europeos. Son los vikingos. Y tras su leyenda bárbara se esconde una realidad incluso más espectacular. Exploradores, colonos y mercaderes, los vikingos atacan atravesando el mar en busca de botín y riqueza legítima. Desde las costas de Norteamérica hasta los mercados de Bagdad, abren las fronteras a un asombroso cambio social, político y económico. Y entonces, desaparecen. Bárbaros, vikingos. Hace 1200 años, los vikingos irrumpieron desde el Mar del Norte como bestias desatadas sobre un mundo desprevenido. Vienen de una tierra de profundos fiordos, estériles granjas y amargas rivalidades entre clanes. Hoy se llama Escandinavia. Dejan atrás leyendas sobre su violencia y su coraje, sagas de exploración y conquista, y algo incluso más notable enterrado bajo la tierra de su patria escandinava. Noruega, año 1880. Unos arqueólogos noruegos hacen un descubrimiento extraordinario, abriendo una ventana al pasado y desvelando por primera vez cómo vivían y morían de verdad los vikingos. Fue asombroso. Transformó a los vikingos de una cultura de bandidos del norte, con cascos de cuernos y espadas, abatiéndose sobre Europa
en un pueblo que tenía una civilización tan compleja y artística como cualquier otra de la Europa de la época. Un objeto desenterrado en varios yacimientos funerarios por toda Escandinavia revela más sobre el pueblo vikingo noruego que cualquier otro hallazgo. Es un barco, una tumba barco enterrado como un sarcófago y rellenado con los bienes que su propietario necesitaría en su viaje al más allá. La única forma de trasladarse de un sitio a otro era en barco, y diseñaron unos barcos maravillosos. Cuando empezaron a excavar por primera vez, no podían creerse que aquellos barcos extraordinarios navegaran de verdad y fueran maravillosamente seguros para la navegación, muy manejables. Y además tenían un calado de menos de 10 centímetros y podían remontar ríos. Una de las cosas maravillosas que hacían los vikingos muy a menudo con los grandes personajes era enterrarlos en sus barcos con toda su impedimenta, porque creían que la muerte significaba un viaje. Se metían en el barco todas las pertenencias que uno podría necesitar en la vida eterna y se enterraban. Así que está todo muy bien conservado. ¿Quiénes eran esos misteriosos bárbaros con sus elaborados enterramientos? ¿Qué les llevó a convertirse en la maldición de la Edad Oscura? Es finales del siglo VIII en las tierras altas de Noruega. Tenemos algunas indicaciones de cómo era la vida para los vikingos antes de que se hicieran a la mar y empezaran sus ataques. Tendían a ser un pueblo sedentario, orientado a la agricultura, y que estaban bastante organizados alrededor de aldeas o clanes de algún tipo, probablemente de origen familiar, aunque no estamos seguros de ello. Solían tener jefes que gobernaban esos pequeños grupos y a veces guerreaban entre ellos. El clima era más frío que en el resto de Europa. El tiempo a veces podía ser brutal. Probablemente era difícil permanecer con vida, y es algo importante a tener en cuenta. En la aurora de la era vikinga, la granja familiar es la unidad económica base de la vida noruega. Como granjeros y pastores, siembran grano y hortalizas durante las cortas estaciones de cultivo y dependen mucho del ganado. La paz en las tierras del norte está a punto de acabar. La población vikinga en expansión incrementa la demanda de tierra fértil. La tensión se hace insostenible. Inevitablemente se desata la violencia entre los clanes vikingos. Los más fuertes atacan a los débiles. Los asaltantes caen sobre los granjeros con hachas y espadas. Y una violencia brutal. Comienza un conflicto sobre las tierras sin ningún tipo de ley. El rey era básicamente un hombre que tenía una granja grande con sus vasallos, sus granjeros y sus esclavos. Y cada vez que le apetecía enfrentarse a alguien, reunía a todos sus hombres e iba a atacarle. Los vikingos entraban en un pueblo, agarraban todo lo que podían y se volvían a marchar. Así que no eran excesivamente sofisticados, pero sí muy eficientes. Con escasez de tierra y de riqueza en el país del norte, algunos vikingos ponen a un lado sus diferencias y se preparan para buscar fortuna en otro lugar. Las manos y las herramientas que un día dieron forma a los arcos de los graneros se dedican ahora a otra tarea. A lo largo de las costas de los fiordos norteños se está fabricando algo. Algo que cambiará las vidas de este pueblo. El barco vikingo. Estas naves extraordinarias de diseño revolucionario darán un nuevo rumbo a la historia y lanzarán una ofensiva que dominará Europa y ultramar en los 3 siglos siguientes. En su barco, los vikingos condensan siglos de técnica de construcción naval y destreza en la navegación.
Sin el barco vikingo no habría habido vikingos. Es la evolución de esa tecnología la que les permitió dejar huella en la historia. Con el tiempo, aprendieron a construir barcos lo bastante fuertes para navegar por el Atlántico Norte y para recorrer largas distancias. Se podía fabricar uno de esos barcos en un mes o 6 semanas, y el diseño era siempre exactamente el mismo. Hacían el barco más ancho si navegaban por aguas tranquilas, y tan hondo como les hiciera falta cuando navegaban por el océano abierto. Cuando necesitaban un barco de ataque que pudiera remontar los ríos de Rusia e Europa, un barco que penetrara en el corazón del continente, podían utilizar el mismo diseño y la misma técnica, pero en una versión de menor tamaño. Eran tan ligeros que se podían transportar porteándolos, se podían remolcar por los ríos y navegar a vela. Ese era uno de sus rasgos importantes, porque sus barcos eran rápidos como un rayo y no había nada que pudiera atraparlos. Ya no se trata de una nave costera como muchas de las del Mediterráneo. Podían saltar de Noruega a Escocia, y de las Islas Fero a Islandia, y de Islandia a Groenlandia, atravesando mares abiertos que eran tan peligrosos que los barcos costeros ni siquiera lo intentaban. A los vikingos no les daba miedo y tenían la tecnología para llevarlo a cabo. El resultado, un barco con poca resistencia al agua y una alta adaptabilidad, una maravilla tecnológica para su época. A los vikingos no les guía un único rey, ni un gobierno central. Cada aldea noruega actúa de modo independiente. Cada una proclama a su propio rey. Los vikingos se alían entre ellos para las misiones peligrosas, dejan atrás a las mujeres y los niños y zarpan. En busca de botín. Y llevan armas adecuadas para el pillaje. Entre las primeras víctimas de sus incursiones están los monjes de Lindisfarne, en la costa inglesa, en junio del año 793. Lindisfarne es la sede del monasterio de San Cuthberto, uno de los lugares más sagrados de las islas británicas, rico en devoción y en otros tesoros más tangibles. Cuando los monjes escuchan las campanas que les anuncian la hora de la misa, de repente salen del mar unos dragones. Los vikingos cayeron sobre ellos como una plaga, los descuartizaron, se lo llevaron todo e incendiaron el lugar. Los monjes se encontraron con el infierno y describían a los vikingos como demonios del Averno que se habían desatado sobre ellos. Los vikingos eran guerreros, es indudable. Vivían de la intimidación y el miedo, del terrorismo. Eran saqueadores, no eran soldados. Creo que eran extremadamente fieros, tanto como codiciosos y hábiles. Los consideramos bárbaros, pero en realidad creo que por su orden en la batalla, por el modo en que se aproximaban al objetivo, tenían un comportamiento militar muy disciplinado. El guerrero vikingo es una máquina de guerra muy sencilla. Es un gigante escandinavo, a menudo protegido por una coraza de cuero. Cada uno iba equipado con herramientas muy simples: un cuchillo, una espada y un hacha de batalla. Y según cuentan, el hacha de batalla era el arma más feroz de todas, porque los vikingos eran habilísimos lanzándola para decapitar a la gente o dejarla inválida. Los monasterios a lo largo de la costa eran especialmente atractivos para los vikingos a causa de su gran acumulación de riquezas y a la pasividad de los monjes. La crónica anglosajona, que comienza a finales del siglo IX, es la principal fuente histórica de Inglaterra desde el siglo V al XI. Registra el terror causado por los invasores vikingos. Dice literalmente: las incursiones de los paganos destruyeron miserablemente la iglesia de Dios en Lindisfarne, con el pillaje y la matanza. La historia considera el ataque blasfemo contra esos monjes y sus tesoros en el año 793 como un momento clave, el primer ataque marítimo vikingo a gran escala. Pero Lindisfarne y los otros monasterios vulnerables a lo largo de las costas británicas no fueron más que el principio. Cuando termina el siglo VIII, los saqueadores vikingos fijan la vista en premios más importantes.
Las grandes ciudades de Europa están a punto de sentir el poder y la furia de los hombres del norte y a probar el filo de sus espadas. Los vikingos partieron de Escandinavia con el pillaje como objetivo. El ataque a Lindisfarne del año 793 desencadena un infierno de barbarie vikinga que amenaza extenderse a toda Europa. A mediados del siglo IX, unos 50 años después de Lindisfarne, ya se ha corrido la voz sobre las riquezas al alcance en Europa. Familias noruegas, pueblos y comunidades enteras se agrupan para construir barcos. Planean mejorar su nivel de vida a costa de las gentes ingenuas del otro lado del mar. Los españoles que más tarde llegaron a América buscaban oro, pero los vikingos buscaban plata. La plata era lo más valioso para ellos, y muchos de los objetos religiosos y de los elementos que se encuentran en los monasterios estaban hechos de plata. Las facciones vikingas zarparon cruzando el mar sin un jefe único que los dirigiera. Sus flotas agrupaban a veces montones de barcos. Pero aún así, cada flota actuaba independientemente, haciendo que la oleada de incursiones fuera más difícil de detener. La ambición de los jefes vikingos empezó a crecer a la par que lo hacían sus reputaciones individuales. Europa era suya. Solo tenían que conquistarla. Europa es un continente extraño surcado por ríos, casi todos navegables. A diferencia de Norteamérica o África, que solo tienen unos pocos ríos grandes. Europa tiene muchos, así que los vikingos pueden meter sus barcos por casi cualquier gran caudal de agua. Sus barcos son largos y estrechos y no requieren mucho agua. Uno de los primeros ataques fluviales se produce en el año 845 a manos de un infame jefe vikingo danés llamado Ragnar. Con una flota de 120 barcos, se inspira en el recuerdo de Lindisfarne para elevarlo a otra escala. Su camino hacia la batalla es el río Sena, su objetivo, París. Incluso antes de llegar a la ciudad, los vikingos de Ragnar diezman la vanguardia de las fuerzas francesas a orillas del Sena, reservándoles a los prisioneros franceses un cruento final. En el fondo eran terroristas que confiaban que el miedo que inspiraban les facilitara el paso. No querían trabajar más de lo necesario e intentaban ser lo más crueles posible. Había un vikingo famoso al que llamaban el amante de los niños porque lanzaba bebés al aire y los pinchaba en su espada cuando caían. No eran buenas personas. Se dice que los vikingos de Ragnar ahorcaron a 111 prisioneros ese día. Un monje local llamado Enmentario describe el asalto vikingo y la devastación que le sigue durante décadas a lo largo de los ríos Sena y Loira y más allá. El número de barcos crece. La interminable riada de vikingos parece no cesar nunca. Los cristianos son víctimas de masacres, incendios y saqueos por todas partes. Los vikingos conquistan todo a su paso y nada se les resiste. Cuando la gran flota vikinga navega por el Sena hasta París, la gran ciudad está bien defendida. El rey de Francia, que residía en París, decidió sobornarles en vez de sufrir la posible destrucción que resultaría del enfrentamiento. El rey de Francia, Carlos el Calvo, le paga a Ragnar casi 6 toneladas de plata y oro para que los saqueadores se vayan y no regresen jamás. Pero produce el efecto contrario. Cuando se corre la voz de que se pueden obtener tributos como botín, que hay tierra y mercancías por todas partes, el pillaje del norte de Europa y de todo el continente continúa con todavía mayor fervor. Entre los años 790 y 1100, los vikingos siguen el curso de todas las grandes rutas fluviales y marítimas hacia el corazón del continente. A los vikingos les aguarda un nuevo mundo.
Los noruegos son tal vez quienes escriben el capítulo más brillante de la historia vikinga, como exploradores indómitos colonizando Islandia, Groenlandia y continuando más allá. Con la colonización de Islandia surge la historia de dos vikingos noruegos legendarios, Erik el Rojo y su hijo Leif Erikson. A finales del siglo X, Erik conduce una expedición hasta allí y se convierte en el primero en instalarse en esa tierra inhóspita. De temperamento pendenciero, a Erik pronto le destierran de Islandia durante 3 años. Navega hacia el oeste y se establece en la costa este de Groenlandia. Y empieza a hacer propaganda de esa tierra. Y como no puede decir que solo tiene una franja de costa habitable, decide contar que es Greenland. Está cubierta de verde. Algunos colonos le creen, pero cuando ven cómo es de verdad, se dan la vuelta. Pero muchos vikingos fuertes, recios y emprendedores se quedan y se enfrentan a una vida durísima. El suelo no se podía trabajar, pero había pesca y otro tipo de carne. Aún así, era una tierra árida. Bajo el mando de Erik el Rojo, se desarrolla una sociedad agraria nórdica que se las arregla para salir adelante en ese lejano paraje. Como gobierno, los habitantes acuerdan un Althing, una especie de asamblea pública o tribunal trasplantado de su patria. Allí los hombres libres tienen derecho a hablar en su defensa y sobre asuntos que conciernen a la comunidad. En esta comunidad de hombres libres se forma el hijo de Erik el Rojo, Leif Erikson. Al igual que su padre, tiene alma de explorador. En el año 1000, zarpa de Groenlandia. Leif Erikson sigue el rumor de otro vikingo, que cuenta que, navegando hacia el oeste, a la otra colonia de Groenlandia, fue alejado de su ruta por un vendaval. Cuando recuperó el rumbo, apareció frente a la costa de una tierra muy verde y frondosa. Y Groenlandia no era verde ni frondosa. Siguiendo los rumores de una tierra desconocida hacia el oeste, Leif Erikson descubre un nuevo mundo. Es algo fascinante y muy polémico. Personalmente, creo que América fue descubierta por los vikingos en el año 1000. Se ha fechado con carbono la presencia de Leif Erikson en Terranova, precisamente en el año 1000. Así que sabemos que los vikingos llegaron por lo menos hasta Terranova y probablemente más lejos hacia el sur. Los intentos de colonización americana de los groenlandeses fracasan. Se estima que el asentamiento de Terranova duró solo una década. Pero 500 años antes de que Colón llevara a cabo su gesta, los vikingos unieron los hemisferios oriental y occidental. Tras pasar un invierno en Terranova, Leif Erikson regresa a Groenlandia. Introduce algo nuevo entre los colonos. Con las mismas herramientas que construyen los barcos, fabrica las rústicas cruces de una nueva religión. Decidieron convertirse. Leif Erikson fue a Noruega y el rey le pidió específicamente que llevara el cristianismo a Noruega y cristianizara las colonias groenlandesas, y él lo cumplió debidamente. A medida que los vikingos extienden su influencia, el mundo exterior empieza a afectarles. Sus jefes consideran el cristianismo como un modo de unificar a los vikingos, con el objeto de tener más poder sobre ellos. En la aurora del siglo XI, 200 años después del ataque de Lindisfarne, los hombres del norte siguen sin tener un solo rey, ni sentido de la solidaridad. El cristianismo es un motivo de unión. Pero los vikingos cristianos han de enfrentarse a veces a la resistencia de sus vasallos paganos, la resistencia a abandonar a sus antiguos dioses.
Los reyes se inclinaron hacia el cristianismo porque les convenía, les servía para consolidar su poder y empezaron a imponérselo a su pueblo, lo que causó muchos conflictos. A la gente no le gustaba, les daba miedo, no querían abandonar sus viejas tradiciones. A la isla acudieron algunos misioneros cristianos que convirtieron a unos pocos. Pero había muchos escépticos y en una ocasión decidieron hacer una prueba con sus deidades paganas, con el representante de esas deidades que se conocía como Berserker, un hombre que estaba loco, por decirlo de un modo agradable. Y los misioneros cristianos les desafiaron. Les dijeron, vamos a encender una hoguera y vosotros encenderéis otra. Si el berserker atraviesa vuestro fuego pero no puede atravesar el nuestro, entonces sabremos que el paganismo ha vencido. Es casi como un duelo del Antiguo Testamento. La historia cuenta que el berserker llegó, pasó con facilidad sobre el fuego de los paganos, pero no pudo atravesar el fuego de los cristianos. Así vieron todos que el cristianismo era la religión verdadera y se convirtieron. De vuelta en Noruega, emergerá el nuevo catalizador de la unidad vikinga en la persona de un muchacho vikingo. Harald Hardrada es el hermanastro del rey Olaf de Noruega y su heredero aparente. Solo tiene 15 años y ha luchado en el bando perdedor de una guerra civil vikinga. Pero volverá. Se vengará y escribirá su propia historia con la sangre de sus enemigos. Los vikingos se extienden por Europa como una plaga asesina. Los primeros en caer son los monasterios indefensos, pero pronto los invasores llevan el terror hacia el interior del continente. Al final, los vikingos acaban luchando entre ellos. Noruega está inmersa en una guerra civil. En 1030, las fuerzas leales al rey danés Canuto el Grande se enfrentan con la del rey noruego Olaf en la batalla de Stiklestad. Entre las cenizas de la lucha fratricida que ensangrienta la tierra y el alma de Noruega, se alza un joven guerrero, Harald Hardrada, hermanastro y heredero del rey Olaf. A mediados del siglo XI, cuando Harald se hace adulto, desarrolla la ambición de guiar y unificar a Noruega. Pero primero tiene que adquirir el poder para llevarlo a cabo. Harald era un personaje interesante. Empieza su reinado vikingo siendo muy joven. A los 16 años, resulta herido en la batalla que al final acabará con la vida de su hermanastro el rey y se ve obligado a huir. Harald Hardrada se enfrenta al exilio en las tierras lejanas del norte. Se dirige a Suecia, luego finalmente a Kiev, una floreciente ciudad comercial en lo que hoy es Ucrania. En 1031 sigue la ruta de los vikingos suecos, que habían establecido centros de comercio en los 2 siglos anteriores para acceder a las exóticas mercancías de Oriente. Los suecos llegaron como salvajes saqueadores, pero se quedaron para convertirse en mercaderes cosmopolitas. Mediante el comercio, Kiev conecta el mundo escandinavo con el extenso universo de Oriente, un aspecto que no pasa desapercibido para Harald. Cuando se encuentran tesoros de esta época, hay monedas de todo el mundo. Han encontrado estatuillas de Buda en las ruinas de Hedevi. Tales eran los contactos de ese pueblo. Eran más importantes como comerciantes que como saqueadores. Es en esta encrucijada de cultura y comercio donde Harald se da cuenta de que sin un mercado para su botín, su poder es limitado. Una lección que pronto pondrá en práctica. Los vikingos llevaban viviendo del comercio cientos de años. Cuando saqueaban un monasterio y cogían un montón de copas y manuscritos, no se los llevaban a casa. ¿Para qué les servían? Tenían que ir a otro sitio y cambiarlos por algo que les interesara. Pero las mercancías materiales son solo una parte del comercio.
Los vikingos también comercian con carne humana. Como tratantes de esclavos, comercian con los hombres y mujeres que capturan en sus incursiones. En esa época las mujeres morían al dar a luz en porcentajes muy altos, así que había una demanda constante de suministro de mujeres. Capturaban a las chicas, se las llevaban para violarlas y luego las transportaban a mercados de esclavos donde las vendían. Pero a pesar de las lecciones económicas de Kiev, Harald no había llegado tan lejos solo para probar fortuna con el comercio. Su corazón de vikingo le latía con fuerza. También tenía que vestir el manto de guerrero y aprender las destrezas que le harían rey. Hacia 1038, Harald ha ganado confianza y está hambriento por un botín. Es el jefe de una fuerza de élite de mercenarios vikingos. Combate insurrecciones por todo Oriente, a sueldo de gobernantes extranjeros, acumulando riqueza y poder mientras se prepara a regresar a Noruega para apoderarse de la corona. En Sicilia, Harald demuestra su legendaria creatividad. El mandato militar de Harald no se caracteriza por una especial valentía, sino por una avezada astucia. Una importante virtud vikinga es que vale más actuar con habilidad que partirle la cabeza a la gente. Una de sus tácticas era que cuando llegaba a una ciudad y la asediaba, hacía que capturaran a los pájaros que entraban y salían de ella y les ataba una ramita ardiendo, untada en brea, antes de volver a soltarlos. Los pájaros volaban de regreso a sus nidos, entre la paja de los tejados, y la ciudad se prendía fuego. Entonces tomaba la ciudad. En la saga del rey Harald, el historiador islandés del siglo XIII, Snorri Sturluson, describe la efectividad del plan para conquistar Sicilia. Entonces, toda la gente salió de la ciudad implorando misericordia. La mismísima gente que había estado gritando durante días insultos desafiantes contra el ejército y su jefe. Harald perdonó la vida de todos aquellos que suplicaron clemencia y se apoderó de la ciudad. Después de 15 años, el astuto Harald se ha hecho con la reputación y la fortuna que necesita para reclamar su derecho legítimo a la corona de su patria dividida. En 1046 regresa a Escandinavia como un mercenario famoso con las riquezas y ambición de un rey, pero sin el título. Como siguiente en la línea de sucesión al trono de Noruega, está preparado para jugar sus cartas. El problema es que ahora el trono está ocupado por su sobrino. Para poder reclamarlo tiene que negociar un poco. ¿Y qué hace? Es un individuo políticamente muy astuto y naturalmente consigue llegar a un acuerdo con su sobrino para gobernar conjuntamente. El acuerdo funciona. Su sobrino muere en un año. No existe nada que indique que Harald lo hiciera matar, aunque es cierto que surgen acusaciones que apuntan en esa dirección. Harald no las desmiente. Al final está al mando de Noruega. Con la reclamación del trono completada, Harald se dedica a asegurar que su poder no tenga rival. En 1047 se dispone a librarse de todos sus adversarios. Con una mezcla brutal de táctica y venganza, Harald descarga una furia inusitada contra todo el que se le opone. En 1047, después de muchos años de perseguir el poder, Harald Hardrada se convierte en rey de Noruega. Gobierna a los vikingos con mano de hierro. Los hombres de Harald no muestran misericordia al arrasar las granjas y aldeas de quienes se le oponen. Su mensaje es simple: someteos o morid. Por todo el país, los enemigos de Harald pagan el máximo precio por su deslealtad. En la saga del rey Harald, el rey celebra su crueldad insaciable con estas palabras: mataré
juzgaré sin compasión y recordaré todas mis matanzas. La traición será erradicada por las buenas o por las malas antes de que me afecte. Los robles de la insurrección crecen de las semillas de la traición. Con la insurrección aplastada, es hora de celebrarlo. Los partidarios del rey Harold acuden a la larga casa de troncos para un lujoso banquete. Si tenías mucho dinero, mucho oro, eras el hombre más importante entre los vikingos porque te lo gastabas en el pueblo. Así es como creaban sus ejércitos. Había que darle de comer y cubrirlo de oro porque era lo que querían. Tenías que darles un anillo de oro cuando hacían algo bien o una copa de oro o skald. Necesitabas tener un tesoro enorme y si lo tenías te convertías en una persona importante. Ese fue el objetivo de Harald cuando se dedicó a saquear ciudades, porque así era como se acumulaba el oro. El señor vikingo era alguien que atraía a los otros hombres por la fuerza de su personalidad y necesitaba tener una reputación de triunfos, de llevarte de saqueo a cualquier sitio, obtener una gran victoria y sacarte de allí sin que te mataran. Así que los hombres se reunían en esas salas y celebraban enormes festines y todo el mundo recibía oro y bebía montones de hidromiel. Y de vez en cuando se juntaban y sacaban las espadas y salían a matar a alguien. Pero lo más importante era que esta gran sala vikinga constituía el centro de la vida de los vikingos. En la gran sala se cerraban los acuerdos políticos vikingos, se negociaban sobornos, se forjaban fidelidades y se formaba el poder. Era un sistema muy fluido que permitía a los vikingos aprovecharse de la situación que fuera y tomar decisiones, plantear nuevas fórmulas. Podía derrumbarse en un instante si un jefe moría en la batalla o le humillaban u ocurría algo. Alguien se levantaría de repente, a menudo decantándose en una dirección totalmente distinta. Con Kiev como modelo, el rey Harald se dispuso a crear un centro comercial importante en una ciudad costera estratégica donde estarían disponibles mercancías de todo el mundo. La ciudad de Oslo, destinada a ser uno de los grandes puertos de la región. El rey Harald sabe que el comercio unirá al pueblo vikingo y les aportará la estabilidad y la riqueza que desean. Los mercados de Oslo rezuman de mercancías de las granjas vikingas, trigo y hortalizas, pieles y telas. Los barcos vikingos traen productos de todo el mundo conocido, especias, oro, tejido, piedras preciosas y esclavos. Se comercia con cristal y cerámica de Alemania, joyas de plata de Francia y monedas de las lejanas tierras de Arabia. Los vikingos se convierten en hábiles comerciantes a la vez que Oslo crece y prospera. La rutina diaria de esta comunidad de mercaderes queda revelada por las mercancías enterradas con ellos, armas grabadas en oro, joyas y los objetos de madera corrientes de los propios vikingos. Pero el desarrollo de un centro comercial importante no hace más que azuzar el apetito de mayor poder y riquezas de Harald. Harald decide que ha llegado la hora de conseguir un objetivo más grande. Y ese objetivo más grande es Inglaterra. Se sube a un barco, una flota de barcos. Se le une el hermano rebelde del rey de Inglaterra y zarpa rumbo al sur. Cuando contempla Inglaterra y el futuro, seguro que Harald se imagina su propio imperio extendiéndose tan lejos como le lleven sus barcos. El antiguo refugiado ha obtenido un poder y un ascendiente político increíbles sobre su beligerante pueblo. Ya había derrotado a sus peores enemigos vikingos. Sus incursiones apenas encuentran resistencia. Inglaterra y sus riquezas parecen estar al alcance de su puño de hierro. Pero a Harald y sus hombres les aguarda un ejército duro y disciplinado, y una lucha mayor que cualquiera a las que se han enfrentado. Una lucha que amenazará con deshacer todo lo que se ha ganado.
Finales de septiembre de 1066. Un jinete porta urgentes y funestas noticias para la ciudad de York. El rey vikingo Harold se acerca. Los ingleses le conocen bien por su reputación de brutalidad. Solo una respuesta rápida y un gran coraje pueden detenerle. Harold ha comenzado su conquista por la costa y tras ganar una rápida sucesión de violentos conflictos, parece que allí su victoria está asegurada. York parece dispuesta a rendirse. Harold y un contingente de sus tropas se dirigen a Stamford Bridge, a unos 12 kilómetros de la ciudad. Espera que los gobernantes de York le rindan homenaje y le entreguen rehenes como tributo. En realidad, Harold está tan convencido de que el norte de Inglaterra ya es suyo, que solo le acompaña una parte de sus hombres y se han quitado las corazas. Pero los ingleses no están tan relajados. Su rey, Harold Godwinson, hace que sus soldados marchen el doble de tiempo atravesando el bosque para cortar el paso al ejército vikingo. Los espadachines llevan cota de malla. Los arqueros van bien armados. Están decididos a detener la invasión vikinga y a salvar a la ciudad. Cuando aparece el ejército inglés, o al menos eso cuentan las sagas, los vikingos se quedan asombrados al ver brillar al sol de mediodía las armaduras del ejército que se les acerca. No saben quién es, pero según se va aproximando lo reconocen. Según la saga del rey Harold, a los vikingos el brillo de las armas les pareció una lámina de hielo. Harold toma una decisión malograda. En vez de retirarse y aguardar a que el resto de sus tropas desembarque, quiere luchar ya. En un momento dado, los ingleses se retiran. Harold presiente la victoria y sus filas rompen la formación. La historia dice que un solo guerrero se plantó en el puente y resistió frente a todos los ingleses. Se trataba de ejércitos pequeñísimos, así que no es nada inaudito. En la Edad Media, las batallas con grandes ejércitos no eran corrientes. Según la saga del rey Harold, Harold arenga a sus hombres con estas palabras. Llevad la cabeza siempre alta en la batalla, donde las espadas intentan machacar los cráneos de los guerreros malditos. El guerrero del puente los contuvo. Pero una vez que le mataron, pudieron llegar hasta Harald. Con el puente abierto, los soldados ingleses se abaten sobre las tropas vikingas sin armadura, segándolas como hoces entre el trigo. La batalla es salvaje. Los vikingos emplean toda su habilidad y coraje contra un ejército que lucha por defender su patria. Los vikingos caen uno detrás de otro y su sangre empapa el suelo inglés en una terrible matanza. Las sagas vikingas narran la batalla. El corazón afilado por la lucha del jefe no se estremeció. El fuerte rey demostró a todos el mayor coraje en el fragor de la batalla. Su espada sangrienta hirió de muerte al enemigo. En medio del combate, una flecha bien apuntada o guiada por el infortunio se alojó en la garganta de Harald Hardrada. Los refuerzos de Harald llegaron ese mismo día, pero era demasiado tarde. Inferiores en número y en estrategia, los vikingos se enfrentan a un desastre casi total. Al anochecer, la derrota vikinga es absoluta. Harald Hardrada llegó a Inglaterra en septiembre de 1066 con miles de soldados y la mayor ambición. Pero solo se encontró con la ruina y la muerte. Se dice que de los 270 barcos que Harald había llevado desde Noruega, solo regresaron 30. En las décadas siguientes, los vikingos continuaron sus ataques esporádicos. Pero ninguno llegaría tan lejos, ni estaría tan cerca de crear un imperio como lo estuvo Harald en su último combate. En cuestión de semanas, se iniciaría una nueva era en la historia del mundo. En
En el momento de la muerte de Harald en 1066, la influencia vikinga había echado raíces profundas en el comercio, la cultura y la historia del mundo. Pero también había sembrado las semillas de su propia destrucción. La asimilación, su absorción por los países que colonizaba y la extensa fuerza unificadora del cristianismo significó su fin tanto como cualquier derrota en una batalla. La historia de Europa cambia esencialmente. La tierra de los Rus, que eran vikingos, ahora es Rusia. La tierra de los normandos u hombres del norte, que eran vikingos, ahora es Normandía. Al final, los normandos conquistan Inglaterra y su legado forma parte de la historia de Europa. Como guerreros, como colonos, como exploradores y comerciantes, los vikingos fueron agentes de una extraordinaria transformación social y política que promovió el crecimiento económico global, el fortalecimiento de Europa, el desarrollo de las identidades nacionales, adelantos en la construcción naval, la navegación y más. Sus brutales ataques les confirieron a los vikingos la reputación de bárbaros. Pero en su búsqueda de una oportunidad, del poder y la riqueza, los vikingos no destruyeron la civilización occidental. La enriquecieron, tal vez para siempre.